Señor, preparados para tu venida, Señor. Listos para ti, esperándote, Señor. Sí, mi Señor, dile al Señor: Señor, quiero estar listo. Señor, quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Tú vendrás por mí, te esperaré. Tú vendrás por mí. Y aquí estoy, Señor, esperándote, Jesús. Dile una vez más: Señor, quiero estar. Señor, quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Tú vendrás por mí, te esperaré. Tú vendrás por mí. Ven, Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser. Santifícame, transfórmame, viviendo en santidad. Te esperaré, te esperaré. Te esperamos, Señor. Señor, quiero estar listo para ti. Señor, Señor, quiero estar listo para ti. Tú vendrás por mí, te esperaré. Tú vendrás por mí. Ven, Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser. Santifícame, transfórmame. Ven, Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser. Santifícame, transfórmame, viviendo en santidad. Te esperaré, te esperaré, te esperaré, te esperaré. Tú vienes por tu iglesia en gloria y majestad, por una iglesia pura que vive en santidad. Tú vienes por tu iglesia en gloria y majestad,
gracia pura, que vive en santidad. Ven, Señor, límpiame, una novia pura, yo quiero ser. Santifícame, transfórmame. Ven, Señor, límpiame, una novia pura, yo quiero ser. Santifícame, transfórmame. Viviendo en santidad, te esperaré, te esperaré, te esperaré, te esperaré, te esperaré, Señor, oh ven, 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 oh ven. Ven, Ven, Señor Jesús. ven, Señor, Dile, ven, Señor. Ven, Señor. Te esperaré. ven, Señor, límpiame, una novia pura, yo quiero ser. Santifícame, transfórmame. Alza tus manos y dile, ven, Señor, límpiame, una novia pura, yo quiero ser. Santifícame, transfórmame. Viviendo en santidad, díselo a él. Te esperaré, te esperaré, díselo. Te esperaré, díselo fuerte. Te esperaré. Vamos a dar un aplauso al que viene. Tú vienes pronto, Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué alegría poder reunirnos otra vez a través de este medio. Agradezco al Señor por este tiempo. Agradezco al Señor también porque hacer toda esta producción de grabaciones es un trabajo arduo. Así que toda la gloria es para el Señor porque Él preparó y dispuso a nuestros corazones para poder hacerlo así. Así que estoy muy contento otra vez de estar por este medio con ustedes. Espero que estén disfrutando este tiempo, entre comillas, ¿no? Ya estamos, pasamos la barrera de los 100, ya no es una cuarentena, sino es una centena, y que ya vamos avanzando por los 15 días de fase 1, rígida. Así que oramos al Señor para que termine esta pandemia, que el Señor guarde a su pueblo. Hemos tenido reportes de varios pastores afectados con el COVID, varios hermanos de diferentes lugares también pidiendo oración, algunos hermanos de nuestra congregación que tuvieron que hacerse hisopado, y gracias a Dios salió negativo el resultado, así que damos gloria al Señor por eso. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con una oración, dándole gracias al Señor por este momento, y entramos a la palabra de Dios? Cerra tus ojos, por favor. Señor amado, gracias por este momento.
Gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias porque nos diste la vida, Señor. Y que hoy, Padre, podemos un día más escuchar tu palabra, un día más considerar tu palabra para atesorarla en nuestros corazones y para vivirla, Señor. Tú traerás, Señor, luz, revelación a través de tu palabra. Tú traerás sanidad, tú traerás exhortación. Tú traerás, Padre, una palabra que alguien está esperando por allí, Señor. Porque tú eres Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente. Tú eres nuestro Dios a quien adoramos. Adoramos a ti, a tu nombre damos la gloria, a Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Amén. Bueno. Hoy, sábado 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos, estamos en este día siguiendo con nuestra serie El Tiempo. Sábado pasado tuvimos una hermosa, tremenda palabra dada por nuestro pastor y amigo Tony Martín del Campo de Casa de Oración Atlanta, que les agradecemos enormemente como Él se deja usar por el Señor. Y hoy continuaremos con esta serie sobre el tiempo. Y hoy le titulé a mi mensaje Conociendo el tiempo futuro. Conociendo el tiempo futuro. ¿Qué no haríamos nosotros, o qué no hubiésemos hecho quizás en otro momento, por saber qué pasaría en el futuro? Creo que casi nadie se perdió la trilogía de películas de Volver al Futuro. Cuando Marty McFly se deja llevar por la codicia al tratar de adquirir una revistita donde se registran todos los resultados de los deportes más populares de los Estados Unidos. Decía la revista desde 1950 a 2000. Y ahí estaban todos los resultados de los deportes, y así él poder apostar y adquirir algunos dólares extras, como dice él en la película. Qué ventaja sería, ¿no? Poder adivinar o saber o conocer lo que va a pasar en el futuro. Cantidad de gente desfilan en las casas de muchas personas que dicen predecir el futuro. Brujos, médiums, agoreros, mentalistas, que dicen ellos dan a conocer el futuro, que leen o la bola de cristal, o leen la borra de café, o algunos tiran caracoles, huesos. Bueno, hay muchas formas que ellos invocan espíritus para que les revele lo que va a pasar en el futuro. Sabemos que son todos estos espíritus engañosos. Inclusive en los noticieros más destacados y más importantes del país, invitan al vidente de turno o al brujo más famoso para que vaticine cómo le irá a alguien o a una sociedad entera en base a sus pronósticos o a sus adivinaciones. Muchos darían su alma por conocer, al menos con una hora de anticipación, lo que sucederá en el futuro inmediato. ¿Qué haces vos cuando tenés, por ejemplo, que viajar a algún lugar lejano, irte a la provincia, o irte al sur, o irte al norte, o quizás tengas que partir por algún tiempo a otro país? ¿Qué es lo que uno hace naturalmente? Bueno, pues uno lo que hace, por ejemplo, hoy hay muchas herramientas virtuales que existen y se puede saber ciertas cosas, como por ejemplo adelantarse a conocer algunas características del lugar si nunca fuiste. Podés inclusive con el Google Map recorrer los lugares. Yo recuerdo que cuando tenía que viajar a México, recorría el lugar por el Google Map, iba conociendo un poquito. De hecho, cuando llegué a aquel lugar, por las fotos que había, pude conocer ya de antemano, reconocer ciertos lugares. Uno investiga el medio de transporte, o decide qué medio de transporte va a utilizar para llegar a ese destino, si va a ir en auto, en micro, en bus, en barco, en avión, etc. Uno investiga o se anticipa al clima, porque es algo que se puede predecir a través de la meteorología, para saber qué ropa vas a llevar, qué te vas a poner,
También investigás qué comida vas a consumir, si podés comer ciertas comidas, si son muy picantes o si no son muy picantes. Vas a averiguar también el idioma que se habla en aquel lugar. Los lugares que no podés no podés perderte de conocer en aquel lugar que vayas. El tipo y valor del dinero que debes usar. Es decir, uno cuando va a viajar, y sobre todo a otro país, investiga muchas cosas. Eso es anticiparse a los acontecimientos. Es investigar y saber, te interesa saber, porque en este caso vas a viajar. Ahora, yendo a lo espiritual, que es lo más importante. En definitiva, el Señor nos enseña claramente que lo más importante es el reino de Dios y vivir en justicia. Todo lo demás es añadido. ¿No te parece importante saber, conocer, prepararse para ir hacia el destino final que te tocará? Un destino reservado según cómo has vivido en esta tierra. ¿No te da curiosidad a vos, amigo, amiga, que quizás ves este video de casualidad, o quizás alguien que va a la iglesia o simpatiza con Jesús, pero todavía no ha rendido su vida al Señor? ¿No te interesa saber qué es lo que va a pasar en el futuro? Por eso le titulé a este mensaje Conociendo el tiempo futuro. Desde mi adolescencia, que ya pasaron algunos años, tuve pasión por conocer los acontecimientos futuros que respecta a Dios y a Jesús, en lo que respecta a la iglesia, que está documentado en la Biblia. La primera vez que yo oí de Jesús que Él volvía a la tierra, que Él volvía y llevaba a su iglesia, la verdad que eso me sorprendió mucho. Y desde aquellos días, que ya han pasado más de 40 años de eso, no dejo de pensar cada día en ese acontecimiento. Porque dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Alguien me ha preguntado alguna vez, porque yo me apasiono mucho, no soy escatólogo, ni mucho menos, solamente que me interesa el tema. Aclaro eso por si por ahí empiezan a llover las preguntas. Pero me interesa ocupar un tiempo de mi tiempo de estudio, avanzar en los temas futuros, avanzar en los temas que están por acontecer. Porque es importante tener un corazón anhelante del Señor. Dice el Apocalipsis, el espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Bueno, ahí va la pregunta. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, podés allí buscarlo, tranquilamente está en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. En esta versión dice, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es decir, Dios revela cosas muy profundas al pobre, entre comillas, pobre Juan, porque vio cosas que él quedó sorprendido y trató de expresarlo con algunas imágenes, pero realmente él estaba muy, muy sorprendido. Pero Dios quiso revelarle a Juan. El Señor Jesucristo le dicta, le habla a Juan para que envíe, por ejemplo, al comienzo, estas cartas son para el ángel de la iglesia, es decir, para el pastor, para que ese pastor lo dé a la iglesia. Miren el orden, ¿verdad? En definitiva, cada uno de nosotros está continuamente esperando y proyectando el futuro. Sí. Cuando termina el día, uno está pensando dicen, bueno, ya son las 10 de la noche, hay que ir a dormir. Ya está pensando en un futuro inmediato.
Y cuando está acostándose, da gracias al Señor y ora y dice, Señor, gracias por este día, ya está proyectándose a lo que va a pasar mañana. Obvio que con esta cuarentena mucho no se puede proyectar, más que nada, más que otra cosa que están en la casa, ¿no? Pero los que pueden salir, bueno, bienaventurados son. En definitiva, lo que estaba diciendo es que cada uno de nosotros está continuamente esperando y proyectándose para el futuro. Y esos proyectos en la mente humana se van multiplicando a medida que pasa el tiempo. Y se van acrecentando a medida que más gentes hay en el mundo. Algo que llama la atención, y me llamó la atención analizando y estudiando esto, es que vamos a observar esto. ¿Cuántos habitantes hay en el mundo por año? Hay una estadística que se hace por décadas. En el año 1960, década en que un servidor nació, la población mundial era de 3.000 millones de habitantes. Eran la mitad, menos de la mitad de lo que hoy es. En el año 1970, la población mundial era de 3.684.000 millones de habitantes. En el año 1980, la población mundial es de 4.434.000 millones de habitantes. En el año 1990, año en que me casé, la población mundial es de 5.281.000 millones de habitantes. Y ya llegando para aquí, en el año 2000, la población mundial era de 6.115 millones de habitantes y sigue subiendo. En el año 2010, la población mundial es de 6.923.000 millones de habitantes. Y por último, el último censo mundial que se ha hecho, en el año 2018, la población mundial es de 7.594.000 millones de habitantes. Qué interesante. Y toda esa gente que va multiplicándose sobre la tierra, y es veloz el crecimiento demográfico, que va creciendo, y eso también implica un crecimiento de la maldad, porque en el año 60 eran 3.000 millones de habitantes, hoy somos más del doble, y la maldad se ha multiplicado unos contra otros, y la población va a seguir creciendo. Por eso, bueno, hay ciertas teorías o ciertas cosas que están diciendo por allí que lo que se está buscando es reducir la población mundial. Ok, estos, digamos, 7.000 y pico de millones de personas de nuestro mundo tienen su vida, otros más, otros menos, pero tienen sus vidas, sus proyectos de vida. Quizás el que tiene menos, bueno, tiene un proyecto de vida mucho más bajo que el que tiene mucho más. Pero todos se proyectan hacia el futuro. Por ejemplo, en nuestra sociedad, los más pequeños siempre esperan ir a la escuela. Hablemos de un panorama normal. Ahora estamos en un panorama donde hay una cuarentena y hay una situación mundial totalmente atípica. Pero cuando los niños son chiquitos, quieren ir a la escuela. Después cuando tienen edad para ir a la escuela, ya no quieren ir a la escuela. Pero bueno, eso es otro tema. Pero ven a sus hermanitos que van a la escuela, ellos van al jardín y se proyectan. Y aquellos que están en la escuela anhelan crecer para entrar a la secundaria y ya rápido terminar. Y generalmente el próximo paso es la universidad. Y si no es la universidad, es el trabajo y el casamiento. La cuestión es que día tras día, cada uno continúa trabajando o estudiando, con ansias de ¿qué? Del futuro, del día de mañana, de lo que vamos a hacer mañana, de lo que proyectamos para mañana, lo que vamos a hacer el próximo año. Cada fin de año uno dice, bueno, damos una patada este año y recibimos el año que viene, va a ser mucho mejor. Son todos proyectos para el futuro, esperando con gran expectativa que sucedan cosas grandes y maravillosas, tanto en el índole individual como de manera general. Y este enfoque del futuro tampoco se detiene cuando las personas se casan y tienen hijos, porque es como decir, bueno, el anhelo era, bueno, recibirme, tener mi casa,
comprarme todo lo que me hace falta, casarme, tener hijos, pero sigue. Bueno, los que están recién casados quieren comprar la casa propia, que es una muy buena meta, el sueño del futuro para muchos matrimonios. Cuando alcanzamos la mayoría de nuestras metas, casi todas, los que pudieron hacerlo, o los años ya nos alcanzaron, como enseñó el pastor Tony hace 7 días, ¿no? Que los años van pasando, y nos preparamos entonces ¿para qué? Para jubilarnos. Y es una etapa que se mira hacia el futuro. Una vez alguien me dijo, pastor, cuando yo me jubile voy a servir al Señor, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, más allá y más acá, y no hizo nada. Lo único que hizo cuando se jubiló, se soltó al pecado, pero así, literalmente, se soltó al pecado. Entonces uno va proyectando y va como mirando hacia adelante. Y quisiéramos poder tener muchos años vivir muchos años más para poder disfrutar muchos nietos, y si es posible muchos bisnietos, si es que hemos dejado una descendencia. Y también queremos disfrutar del fruto de muchos años de trabajo, si es que nos hemos esforzado. Bueno, ahora debemos comprender lo siguiente: el futuro también es el final. Sí, o sea, como esto pareciera como la continuación de la palabra del sábado, pero es que es así, la vida es muy corta y tenemos que analizar, tenemos que sopesar nuestros corazones para ver qué estamos entendiendo de lo que es el propósito por el cual el Señor nos puso en esta tierra. Ahora, bueno, ¿qué viene después? Bueno, finalmente, después de la jubilación y después de todo lo demás, después de todos los reconocimientos habidos y por haber, si es que hiciste algo en tu vida, llegamos a nuestro último destino. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Solos son sabios aquellos que han hecho los preparativos adecuados para esta realidad futura. Es como les hacía la analogía del viaje, la analogía de prepararse para algo que viene. Los sabios y entendidos se están preparando ya. Y entonces llegamos a esta conclusión de que por observar y estudiar los acontecimientos futuros que me han preguntado, es porque el futuro continúa o continuará durante toda la eternidad. O sea que el futuro que nos espera es amplísimo. No termina con la jubilación, ni siquiera con la muerte. Es más, con la muerte comienza. Y el Señor nos enseña en su palabra y a través de sus propios labios. Buscá ahí, si querés, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Versículo 38. Y dice el Señor en su palabra, en esta versión que estoy utilizando, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Vas a pertenecer a un grupo o vas a pertenecer al otro? No hay un tercer grupo. Y como resultado esto de tu propia elección, es tu vida, como veíamos un video en estos días sobre el ateísmo, algunos hermanos lo han podido ver, lo recomiendo.
Y el evangelista le decía, haz lo que quieras, yo te presento el evangelio, pero se trata de tu vida, se trata de tu eternidad. Yo no puedo decidir por vos. Ya el Señor hizo todo en la cruz y todo es por gracia. El regalo ya está delante de tus manos. Entonces, cada uno va a pertenecer a uno o a otro grupo. En el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, hay dos grupos de personas. Al primer grupo se le va a dar la siguiente palabra: alegraos. Y al otro grupo se le va a dar otra palabra: ay. Ay. Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Por lo cual dice: alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Es muy interesante, amado, amada, notar aquí, darse cuenta de que aún el diablo, Satanás, sabe el futuro, sabe su propio futuro, sabe que tiene poco tiempo. En otras palabras, en lo que respecta al futuro, aún el diablo conoce esto en cierta manera. Él sabe la palabra en cierta medida. Él sabe que se aproxima el tiempo de su cumplimiento. Cuando el Señor Jesús dio a conocer su ministerio, le salieron al encuentro dos hombres que estaban poseídos por demonios. Es importante entender que donde está Jesús, allí está la verdad y está la luz. Si Jesús habita en tu vida, allí tiene que estar la verdad y la luz. No hay lugar para otra cosa, no hay lugar para la mentira, no hay lugar para las tinieblas. O sos luz o sos tinieblas, o sos verdad o sos mentira. Es así de claro. Por tanto, la oscuridad es expuesta inmediatamente en su presencia. Jesús no tuvo que identificarse frente a los demonios, tampoco tuvo la necesidad de hacer nada en especial. Los demonios se manifestaron a sí mismos. Bueno, esas situaciones se pueden dar en algunos lugares, en algunos ámbitos, donde hay un cristiano y de repente hay una persona que está poseída por un demonio, por diferentes situaciones, no es el tema que vamos a tocar hoy, pero esa persona comienza a sentirse incómoda, se descompone y de repente comienza a manifestar el espíritu que está en ella. ¿Por qué? Porque hay un cristiano allí y donde está el cristiano está la presencia de Dios. Mateo 8:29. Pareciera que los perros hoy están endemoniados, pues están ahí ladrando. No sé si saldrá en el audio, pero ustedes no se preocupen. Ya saben cuál es su futuro. Mateo 8:29. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos? Escucha, antes de tiempo. Ellos saben. Ellos prevén que que el futuro está muy cerca, que el juicio que ellos van a recibir está muy cerca. Bien, dicho esto, entraremos al tema de hoy. ¿Qué te parece? Esto solo fue una introducción. Es inevitable pensar y decir que estamos en los umbrales de los acontecimientos que se profetizaron en la palabra de Dios. Cada vez se hace más presente, cada vez los hijos de Dios que están alineados con el Señor, que tienen los oídos afinados con la voz de Dios, se están dando cuenta, por lo menos con todos los pastores santos, amigos míos que tengo, que son hombres fieles, íntegros, que aman y predican la palabra y aman al Señor, estamos todos de acuerdo de que el Señor viene pronto. Que estamos en los umbrales de lo profetizado. Cristo viene. Y la iglesia dice, amén. Jesús vuelve. Se espera el regreso del Mesías. Y ante este panorama profético es necesario que sucedan dos cosas importantes. Primero,
el arrebatamiento inminente de la iglesia. El Señor lo dice en su palabra en varias ocasiones, que Él viene a buscar a los suyos, que Él viene a tomarse a sí mismo, que Él viene a buscar a su iglesia. Eso tiene que acontecer en primera instancia. Segundo, lo que tiene que acontecer, y eso ya está aconteciendo, la preparación de la plataforma para el advenimiento del anticristo. O sea, el segundo punto es que tiene que venir el anticristo. Pero, yo le hago un paréntesis, la preparación de la plataforma para el advenimiento del anticristo ya está. Ya los líderes mundiales y dirigentes de distintas organizaciones como la ONU, la Comunidad Europea, el G8, entre otros, andan en busca de un líder mundial. Ya hace rato que ellos lo están esperando, y esto, amado, amada, esto no es cuento, esto es una realidad, está documentado en los libros, en las actas de las reuniones de la ONU. Ya lo expresó el recientemente fallecido exsecretario de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, peruano era él, cuando dijo: necesitamos un hombre que nos salve, sea de Dios o del diablo. Luego, Henry Sparks, que ocupó el cargo de la Unión Europea, expresó lo siguiente: no necesitamos más organizaciones ni sistemas, lo que necesitamos es un hombre, sea civil o militar, que nos saque del lodazal en que estamos metidos. Lo mande Dios o lo mande el diablo, lo vamos a aceptar. Este mismo hombre agregó: lo sentimos por los italianos, pero nosotros hemos creado el nuevo orden mundial. Otro personaje, Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil, en octubre del año 2002, dijo: la única solución para el problema moral, económico y mundial es que aparezca un solo gobernante mundial. El 30 de mayo del 2002 aparece en la internet la siguiente noticia: antes de finalizar el presente siglo debe haber en el mundo un solo tribunal internacional, una sola religión y un solo líder mundial. Como hemos podido ver, no se trata de un juego, ni estas expresiones surgen de personas insignificantes. Todo esto está dispuesto para que aparezca. El gobernante mundial está a la puerta. Debemos estar preparados porque lo peor de este acontecimiento vendrá después para la tierra y sus habitantes. Lo peor está por venir. La esperanza ha estado hasta el día de hoy, la esperanza de la salvación hasta el día de hoy está delante tuyo. No la desaproveches, este es tu tiempo. Y la esperanza es una persona, y esa persona es Jesucristo. No voy a entrar en detalles de todo lo que está aconteciendo en el mundo. Hay harto material que les puedo inclusive recomendar, que hablan sobre la conspiración, que habla sobre los Illuminatis, los poderosos del mundo, el nuevo orden mundial, la marca de la bestia. Hay material de todos los colores y de todos los sabores. Algunos son certeros, otros son basados en la palabra, otros son fraudulentos. Hay de todo, pero que hay una realidad de lo que está pasando, así es, lo afirmamos. Lo que viene, lo que se aproxima, es un futuro oscuro. Por eso debemos conocer el tiempo que viene. El Señor les dijo: hipócritas, conocéis los tiempos, cuando está el cielo está rojo, cuando hay nubes, que va a llover, que va a estar fresco, etcétera. Conocen eso, pero no conocen el tiempo que el Mesías estaba con ellos y no lo reconocían. Hoy muchos conocen de muchas cosas, pero no se dan cuenta que estamos en medio del cumplimiento profético. ¿Cuáles son las señales? Muchas. Voy a dar algunas de ellas. La manifestación del hombre de pecado. Vamos a leer
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer algunos versículos allí. Segunda de Tesalonicenses 2, 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, ya en aquel tiempo había fraudulento, había mentirosos que escribían y le ponían firma apóstol Pablo. Versículo 3. Nadie os engañe, y esa es la primer señal que el Señor Jesús, en la profecía por excelencia de Mateo 24, dice, cuando le preguntan cuándo acontecerán estas cosas, el Señor le dice, miren que a nadie os engañe. Aquí el apóstol Pablo está utilizando la misma expresión, nadie os engañe de ninguna manera. Amado, amada, si tenés la Biblia en tu mano, nadie te puede engañar. Y si te engañan es porque te dejaste engañar o porque no estudias ni lees tu Biblia. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, el contexto es la venida del Señor, el día del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Wow. Pregunta, ¿estamos viviendo tiempo de apostasía? Bueno, pues la respuesta es sí. Y después dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando aquí de una persona, y esa persona es el anticristo. Versículo 4. ¿Qué hace este anticristo? ¿Qué hace este anticristo? Bueno, estamos en el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O es objeto de culto, es decir, todo lo que tenga que ver con Dios, él se levanta en contra, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Obviamente, él es el padre de mentira, como hoy hace también, a mucha gente las tiene engañada, diciéndole yo soy Dios. El día del Señor no puede venir hasta que suceda el abandono deliberado de la profesión de fe, el abandono de la lealtad, del compromiso. A esto se le llama apostasía. Este término se usaba para aludir a una deserción militar, cuando alguien se escapaba de su obligación militar, o una deserción política o religiosa. Se habla de un acto consumado de rebelión, eso es apostasía. Aparece un personaje central en el texto que estamos viendo, el hombre inicuo, el hombre de pecado. Inicuo, la palabra iniquidad, tiene que ver con algo que no tiene equidad, algo que es injusto, malvado. Ese será el carácter del hombre que viene. No le va a importar nada. Es también el príncipe que ha de venir de Daniel 9:26. Hablan del mismo personaje. Y el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, versículo 8. La bestia también de Apocalipsis 13. En Pablo, el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses se refiere al máximo acto de apostasía que revela al anticristo final. Porque anticristos, como dice el apóstol Juan, muchos anticristos van a venir, pero este es el anticristo por excelencia, por decirlo así, el final. Y este anticristo fija el curso para los acontecimientos que abren paso al día del Señor, al tremendo día del Señor, que es cuando el Señor viene visiblemente. Al parecer, será visto este hombre de maldad, este inicuo, como alguien que apoya la religión, que está a favor de Dios y a favor de Cristo, para que no sea tan escandalosos para aquellos que simpatizan con Dios y con Cristo. Pero él comete allí una acción de apostasía. ¿Qué hace él? Se exalta a sí mismo y se opone a Dios con su entrada blasfema en el templo,
Él entra al templo. Bueno, ahí de repente apareció la palabra templo. ¿De qué templo estará hablando? Miren, la noticia de Israel dice que crece la presión para levantar el tercer templo de Salomón en el espacio de la mezquita de Al-Aqsa. Hay un esfuerzo creciente de funcionarios del gobierno y religiosos israelíes ortodoxos para eliminar la cúpula de la roca. Directamente quieren hacer volar la cúpula de la roca, y la mezquita de Al-Aqsa, que está allí en Jerusalén, no solo borrando el lugar en carteles oficiales, pancartas y materiales educativos, sino también para eliminar físicamente el propio edificio musulmán. O sea que lo del templo está latente, la reconstrucción del templo está en la mente del judío. La bestia expropiará cuando ya se construya ese templo, que ese templo se puede construir en 3 meses tranquilamente. En 3 meses, en periodo de 3 meses, no estoy diciendo que en 3 meses se va a construir, estoy diciendo que en un periodo de 3 meses, con la tecnología que hay, está todo preparado, ya está todo dispuesto, inclusive la menorá de oro, todos los utensilios se han recreado, todos los originales. Algunos dicen que el arca ya está guardada. Bueno, está todo preparado para consagrar al Santo de los Santos, que es el templo de Jerusalén. La bestia expropiará ese templo a la fuerza, el lugar que es para la adoración exclusiva a Dios. Recuerden que va a haber un despertar judío. Imagínense en el templo otra vez reconstruidos, ellos haciendo un sacrificio por los 2000 años que no hubo templo. Ellos todos los días van a estar sacrificando animales. Imagínense lo que va a ser eso. Y dice que vendrá el anticristo y hará cesar el sacrificio. Y él llega allí de una manera blasfema y se declara a sí mismo como Dios. Haciéndose pasar por Dios, exige la adoración del mundo entero. Eso, amigo, amiga, eso es lo que viene. El que no le adore, penado bajo pena de muerte, perdón la redundancia, bajo pena de muerte. Aunque la mayoría lo adorará y le cantará con beneplácito a este personaje, porque nunca falta un líder que el mundo adore. En este acto satánico de dedicación personal comete la gran apostasía y el desafío más insolente, levantando el puño en alto contra Dios. No sé, me imagino las calles con un mar de multitudes aplaudiendo, cantando y danzando, semidesnudos allí, con sus pañuelos verdes, con sus embanderados con lienzos de los colores del arco iris. Me imagino muchas cosas, como hoy podemos ver manifestaciones totalmente diabólicas. Ajeno de todo lo bueno, apartados del bien, haciendo todo acto de maldad. Imaginémonos toda esta gente adorando literalmente a este carismático personaje siniestro al que la Biblia lo identifica como la bestia. Durante los primeros 3 años y medio de su gobierno, mantiene relaciones con Israel, él es un diplomático, pero lo interrumpe después. Ahí vos podés leer Daniel capítulo 9, versículo 27. Y durante los últimos 3 años y medio, tiene lugar la gran tribulación bajo su mandato, la cual termina con el día del Señor. Vamos a seguir leyendo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Estamos conociendo el tiempo futuro. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos.
El 9 dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El misterio de la iniquidad es el espíritu de maldad que ya está prevaleciente en la sociedad humana. Dice versículo 7, ya está en acción el misterio de iniquidad. Significa que la obra del anticristo ya está ocurriendo, aún en el tiempo del apóstol Pablo. Misterio, significa algo que nadie puede descubrir, que está oculto, pero que Dios puede revelar. Misterio de iniquidad es lo oculto, lo escondido. Hay fuerzas escondidas, hay grupos ocultos que están perpetrando un plan siniestro a nivel mundial. La civilización todavía tiene un barniz de decencia a través del cumplimiento de la ley. Es decir, dentro de todo se guarda la ley, se respeta dentro de todo, ¿no? La propiedad privada, dentro de todo todavía se mantiene cierta educación, cierta razón. Aunque nos horrorizamos con los actos criminales que a veces vemos en la televisión, decimos, ¿cómo una persona puede hacer eso? Todavía no hemos visto el desatar, el verdadero horror de la iniquidad completa. Yo tengo un pensamiento en base a lo que estudio en la palabra del Señor, de que a medida que se va acercando el tiempo final, el Espíritu de Dios se va remitiendo a su iglesia, se va retirando del mundo, está preparando a su iglesia y se está preparando para ir a su pueblo Israel. Cuando la iglesia ya no esté, Él se remitirá a su pueblo Israel. Y las fuerzas del mal, el espíritu del anticristo, se irá desatando poco a poco con mayor intensidad y mayor fuerza. Fíjense en ustedes, a pesar de que siglos anteriores y años anteriores hemos tenido tremendas situaciones de guerras y cosas que han pasado en el mundo, la maldad cotidiana cada día se acrecenta más en el corazón, aún de los niños. Y nosotros nos asustamos por los actos criminales que vemos, pero todavía no hemos visto, o esperemos no estar en la tierra cuando esto suceda, el horror de la iniquidad desatada por completo. Esto tendrá lugar cuando la fuerza que al presente lo detiene, bueno, muchos eruditos dicen que se trata del Espíritu Santo obrando en la iglesia, porque cuando la iglesia sea quitada, ya el Espíritu de Dios no obrará a través de porque obra solamente a través de su iglesia. Ya no habrá predicadores, no habrá evangelistas en todo el mundo como los hay hoy. Se ha quitado del medio. ¿Por qué va a permitir Dios que esto suceda? Para mostrar al hombre y a las naciones su propia pecaminosidad y para mostrarle por medio de una experiencia amarga la verdadera alternativa al señorío de Cristo que ellos mismos rechazaron. La gente totalmente sin Dios no puede actuar mejor que animales perversos. En cierto grado, la iniquidad ya se está manifestando, pero el hombre de pecado todavía no se ha revelado. El versículo 9 nos habla de que se manifestará con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Yo he oído, con mis propios oídos, de personas piadosas que yo les conocí de muchos años, que amaron al Señor, que amaron su palabra, que fueron seducidos por falsos apóstoles, estos apóstoles de hoy, que hacen milagros y hacen un montón de señales, seducidos, abandonaron la palabra y terminaron siguiendo a estos hombres. Y es increíble cómo un espíritu los deja ciego, los deja velado. Imagínense cómo será cuando aparezca este gran líder mundial, no solamente un estratega, no solamente un elocuente orador, no solamente alguien que seduzca a los gobernantes del mundo, sino que también hará prodigios y milagros, engañosos, como dice la palabra.
Los milagros de Dios pueden ayudarnos a fortalecer nuestra fe y guiar a personas a Cristo, los milagros que Dios hace. Pero todos los milagros no son necesariamente de Dios. Atención con esto. No todos los milagros son de Dios. Los milagros de Cristo fueron importantes no solo por su poder, sino por su propósito. ¿Cuál era el propósito? Ayudar, sanar, guiar a la persona hacia Dios. El hombre de pecado tendrá poder para hacer ciertos milagros sorprendentes, pero su poder vendrá de Satanás, permitido por Dios, obviamente, y usará su poder para destruir y para apartar a la gente ya de plano de la mirada hacia Dios y atraerlos hacia sí mismo. Ustedes vean estos falsos predicadores, los falsos profetas, que lo que hacen ellos en el nombre de Dios atraen a las personas hacia que lo adoren a Él, que le traigan todo para Él. No que sea para la gloria ni la honra para el Señor, sino para ellos mismos. Ese es el espíritu del anticristo. Este anticristo, el mayor, usará su poder para destruir y para apartar a la gente de Dios y atraerlos hacia Él mismo. Será alguien considerado una persona o una gran personalidad que lo invitarán de los canales de televisión, será muy codiciado, y todo el mundo le prestará mucha atención a este hombre, mas su obra no viene de Dios. Y ahora, ¿cómo se prepara el mundo para este futuro inminente e inmediato? Dice Daniel, que lo vengo mencionando, al profeta Daniel, que algunos le han denominado el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Daniel 9:26 dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, es decir, habla de la crucifixión de Cristo, mas no por sí, es decir, no es que él se suicida o se inmola, sino que lo matan. Y el pueblo, escucha esto, y el pueblo de un príncipe, ¿quién es el príncipe? El anticristo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de las guerras durará sus devastaciones. Bueno, hay que entender que las profecías, vez pasada oía una definición muy linda, muy interesante, que las profecías no tienen una línea recta, es decir, bueno, esto va a acontecer así, tal fecha, tal día, sino que las profecías de índole tan importante como estas son como cuando uno ve una cadena montañosa. Uno cuando va a los lugares donde hay montañas ve un montón de montañas y sombras más oscuras, más claras, y en realidad una montaña está más alejada de la otra. No es que uno llega rápido a esa montaña y ya alcanzó la visión, sino que hay varios niveles, pero es la misma montaña, que tiene varios, picos y varios niveles. Entonces la profecía bíblica es así, es para cumplimiento inmediato, puede ser para un futuro más lejano y para un futuro mucho más lejano. Acá está hablando de la muerte del Señor, está hablando de la destrucción del templo de Jerusalén a mano del emperador Tito en el año 70, pero también está hablando del anticristo. ¿Y cómo identificar a los que son de Dios y a los que ya tienen el carácter de los postreros tiempos? Dice Primera de Juan 4:6, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En la actualidad, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Los verdaderos valores se están perdiendo y están siendo sustituidos por los antivalores. Pero dice la palabra del Señor en Isaías 5:20, hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Y este es el carácter de los hombres de los últimos tiempos, carácter de maldad. El carácter y la disposición del hombre y la mujer en este tiempo están siendo afectados. El amor, la moral, la familia, la amistad, las buenas costumbres desaparecieron, los valores.
Parece algo de antaño. Estos valores van mermando a medida que siguen pasando el tiempo. Por ende, el verdadero amor se está enfriando. La inmoralidad quiere sustituir a lo moral. Las familias se desintegran debido a una ola de divorcios y las buenas costumbres se van transformando en malos hábitos. Fíjate, ni hablar del orgullo gay, del LGTB y todo esto, ahora que creo que es el mes del orgullo gay, en la televisión está a la orden del día este tema. Y a lo malo, a lo asqueroso, llaman bueno. Cada quien quiere caminar de acuerdo a sus reglas. Y a las que aprueba este sistema de gobierno altamente, esas reglas, el gobierno las altamente endemoniado las aprueba. Las cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de cada individuo, que constituye nuestro carácter se están viviendo cada día, cada día están siendo más afectadas por este sistema corrupto en el cual vivimos. Por lo tanto, amado, amada, como dice la palabra, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y yo me pregunto, la palabra de Dios profetizó cómo será el carácter de los hombres en estos postreros días. La palabra de Dios es muy clara, también tiene respuestas para cada interrogante. Dice 2 de Timoteo 3, 1 al 5, anótalo allí. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. 2 de Timoteo 3, 1 al 5. ¿Por qué se manifiestan estas actitudes en el hombre y en la mujer? Porque la gente no quiere buscar a Dios. No quiere creer en Dios porque no le conviene creer en Dios, porque le demanda arrepentimiento. Muchos no aprueban tenerlo en cuenta, por lo tanto hacen cosas que no convienen. Es lo que estamos viendo. Aún a los niños los están vistiendo de mujer. A los niños los están pervirtiendo. Por eso dice el Señor, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos 1, 28 al 32. Y termino con esto, mi exposición sobre conociendo el tiempo futuro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, inmarcesible, dice otra versión, incontaminada, reservada en los cielos para vosotros. Primera de Pedro 1, 3 al 4. Ante este panorama, nos dan pocas ganas de ver o de conocer lo que pasa en el futuro. Pero para el Hijo de Dios, para aquel que ama a Dios, para el cristiano, la esperanza en las cosas de Dios abarca más que lo mejor que esta vida pueda ofrecer.
La esperanza más preciosa para el cristiano está en lo que viene en la eternidad, lo que nos espera allí adelante. El siervo de Dios espera con alegría el tiempo glorioso, cuando, habiéndose despojado de su cuerpo mortal, tendrá parte en el reino eterno de Cristo, y así compartirá la alegría y la gloria del cielo por siempre y para siempre. La esperanza, hay que tener una esperanza, conociendo el futuro, pero con esperanza. La esperanza es segura y firme. Anotá ahí, por favor, Hebreos 6:19, que es el ancla del alma. La esperanza es buena, segunda de Tesalonicenses 2:16. Es viva, primera de Pedro 1:3. Dios nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Es la plena certeza, Hebreos 6:11. Es la fuente de alegría, Proverbios 10:28. Es la esperanza bienaventurada, Tito 2:13. La fe en Dios nos hace creer su palabra y sus promesas y nos hace esperar que realmente se cumpla en nosotros. Salmo 33:18, Salmo 39:7. Bueno, hay un montón de palabra hermosa para compartir. Primera de Pedro 1:21. La fe en nuestro Señor Jesucristo inspira confianza en Él como el autor de la vida, el autor de la salvación, la cabeza de la iglesia, la primicia de los que durmieron, y por tanto Él es nuestra esperanza. Primera de Corintios 15:19-20. Alabado sea el Señor. Conociendo el tiempo futuro, nuestras almas se conmueven con la esperanza bendita y decimos como Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Segunda de Corintios 5:1. ¿Te falta esperanza? ¿Cómo se obtiene la esperanza? Bueno, la gracia de Dios provee lo que esperamos. La esperanza del cristiano se basa en la gracia de Dios, el regalo de Dios. Nosotros no la merecemos. Pablo así lo describe. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por su gracia. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Si no fuera por la gracia de Dios, solo nos esperaría una muerte oscura y triste. ¿Por qué? Porque por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Pero por medio de la gracia, la gracia abundante del Señor, Él proveyó todo lo necesario para nuestra redención eterna. El futuro está repleto de esperanza para todos los que han aceptado las condiciones de la redención. Segundo, la palabra de Dios nos muestra que debemos esperar. El salmista dice en el Salmo 119:81, mas espero en tu palabra. ¿En quién esperás? ¿En lo que diga el presidente? ¿En lo que diga Bill Gates? ¿En lo que diga no sé quién? Esperemos en el Señor, mas espero en tu palabra. Al estudiar la Biblia y al considerar lo que Dios ha hecho en nuestras propias vidas por medio de su palabra, cobramos confianza en que las promesas de Dios en su palabra son seguras, son firmes, porque las cosas que se escribieron antes, dice Romanos 15:4, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. ¿Qué hace la esperanza? Bueno, nos ayuda a vencer las dificultades. Ustedes habrán escuchado esa expresión, lo último que se pierde es la esperanza. Bueno, en Cristo la esperanza no se pierde. La esperanza es más que un mero sentimiento. La misma es una ayuda verdadera y una práctica en la vida cristiana. En Romanos 4, Pablo relata la prueba que enfrentó a Abraham en el asunto de ofrecer a su propio hijo, a su único hijo de sangre, Isaac. Y Pablo dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Romanos 4:18. Y en Hebreos 11:17-19, el escritor nos dice que Abraham tenía tal confianza en Dios que tuvo fe en el poder de Dios para levantar a Isaac aún de entre los muertos. ¿Qué fue
lo que animó a otro hombre como Pablo a seguir adelante ante las circunstancias tan difíciles que le tocaba vivir: la esperanza. Esperanza. Porque él pudo dirigirse hacia la misma muerte. Pablo dice, voy a ser sacrificado como en libaciones, voy a ser entregado, pero él pudo dirigirse a la muerte con gozo y con confianza. Porque él tenía esperanza en medio de la prueba. Él pudo decir, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Y cuando Pablo estuvo a punto de morir, exclamó, por lo demás, me está guardada la corona. Segunda de Timoteo 4:8. Amado, amada, ¿qué inspira al agricultor a soportar las dificultades de la siembra? La esperanza de una buena cosecha. ¿Qué impulsa al soldado de la cruz a sufrir penalidades y pelear la buena batalla de la fe? La esperanza de un galardón. La esperanza nos impulsa, amado, amada, a seguir firmes, fieles, animados, a pesar de que estamos en cuarentena, a pesar de que algunos perdieron el trabajo, otros no pueden hacer sus negocios porque está todo parado. Tienen esperanza en el Señor y el Señor no les hace faltar nada. La esperanza ayuda mucho al Hijo de Dios mientras se encara con la tempestad de la vida. Con razón, el escritor del libro de los Hebreos llamó a la esperanza el ancla del alma. Hebreos 6:19. Y trae gozo, la esperanza trae gozo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aleluya. Romanos 8:18. Produce paciencia, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, dice Romanos 8:25. Miren, la palabra del Señor nos estimula, amados, y nos anima y nos fortalece la fe. La esperanza, por último, que tenemos, nos ayuda a mantener nuestra mirada puesta en Cristo, esperando el galardón. Él es nuestro galardón. Estamos a la expectativa de que algún día nuestra esperanza llegue a ser una gloriosa realidad. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, es decir, sin mancha, que nadie tenga que reprenderlos porque se están guardando para el Señor en espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Qué te parece si cerras tus ojos y hacemos una oración? Padre amado, gracias por tu palabra, que nos anima, nos alienta, nos exhorta, nos levanta, Señor. Padre amado, algunos hermanos están pasando momentos difíciles, algunos de ellos están enfermos, están en la cama, algunos están en los hospitales, Señor. Padre, pero esta palabra le trae esperanza, inyecta esperanza a su espíritu, y el espíritu levantará el cuerpo enfermo. En el nombre de Jesús, trae sanidad, Padre mío. En tu amor, en tu misericordia, trae sanidad sobre los enfermos. Trae salud, Padre, restaura la salud. Guarda a tus hijos, mi Dios. Trae salvación, Señor, a través de este mensaje, a aquel que esté escuchando, Padre. Trae, Señor, restauración en sus corazones, en sus almas, Padre amado. Que haya arrepentimiento de los pecados, y tú traerás salvación, y la salvación hace que el ser humano viva esperanzado, conociendo ya el futuro de que lo mejor para el cristiano está por venir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, si el Señor no dice otra cosa, nos volvemos a reunir el próximo sábado. Así que ahora bien termina la predicación. Vamos a estar haciendo una videoconferencia para saludarnos. Que el Señor te bendiga. Te amo en el Señor. Amén.
es desalentador ver el lugar donde vivimos, lo que mi padre un día creó con tanto amor. El pecado lo destruyó. Se respira aire de maldad en las calles de la ciudad y la esperanza se desvanece. ¿Cómo esperar un minuto más? Tiempo, en el tiempo Él vendrá a llevarnos. Tiempo, en el cielo vamos a encontrarnos. Juntos estaremos. En un tiempo, Tiempo. La naturaleza habla de él, proclamando su grandeza. La guerra por la tierra sigue en pie, pues Satanás quiere el poder. Con dolor el mundo llora hoy, nuestras lágrimas se enjugará y nuestra fe se fortalece. ¿Cómo esperar un minuto más? Oh, tiempo. en un tiempo Él vendrá a llevarnos. Tiempo, en el cielo vamos a encontrarnos. Juntos estaremos. En un tiempo, Tiempo. Oh, tiempo, en un tiempo Él vendrá a llevarnos. Tiempo, en el cielo vamos a encontrarnos. juntos estaremos. En un tiempo, Tiempo. puedo ver más allá de la oscuridad. Ángeles me vienen a recibir. A lo lejos te veo esperándome a mí y llevarme a mi hogar. Juntos estaremos. En un tiempo, Tiempo. esperando ver el día llegar. Y si viene ya o que no vendrá, esperando que justo vendrás a tiempo. Miro aquí o miro hacia allá, buscando las luces de la ciudad. Tiempo, tiempo, esperando ver el día llegar. Y si viene ya o que no vendrá, esperando que justo vendrás a tiempo. Miro aquí o miro hacia allá, buscando las luces de la ciudad.